Noé, te has vuelto completamente loco. ¿Dónde está la lluvia de la que tanto hablas, viejo? Él martillaba la última tabla, sudor mezclado con lágrimas. Hijos míos, Dios habló. La tierra será destruida. Noé alzó los ojos. Las primeras gotas comenzaron a caer. Pequeñas, inocentes. En 5 minutos, torrentes. En 1 hora, ríos. El mar devoraba montañas. Ellos rieron más fuerte. ¿Destruida por qué? ¿Por el sol que brilla? ¿Por el cielo azul? Hubo un tiempo en que el mundo era joven y los hombres vivían siglos enteros. Adán había muerto hacía generaciones, pero su marca permanecía grabada en el alma humana como una cicatriz que jamás sanaba. El pecado crecía como mala hierba en tierra fértil, extendiendo sus raíces por cada rincón de la tierra. Noé nació en un mundo donde la violencia era la lengua universal y la maldad, el único idioma que todos hablaban con fluidez. Era descendiente de Set, hijo de Adán, del linaje de los justos. Su padre Lamec lo había nombrado diciendo que él traería alivio del trabajo y la fatiga causados por la maldición que pesaba sobre la tierra. Pero cuando Noé abrió los ojos por primera vez, el mundo a su alrededor estaba muy lejos de cualquier alivio. La tierra gemía bajo el peso de una corrupción tan profunda que hacía que el propio Creador se arrepintiera de haber formado al hombre. Los hijos de Dios se habían mezclado con las hijas de los hombres. Gigantes andaban por la tierra, hombres de renombre que sembraban terror por donde pasaban. La fuerza bruta se había convertido en ley. El poder, la única moneda que valía algo. Cada pensamiento del corazón humano se inclinaba continuamente hacia el mal, desde la mañana hasta la noche, sin pausa, sin descanso, sin piedad. Noé creció viendo todo esto. Vio a hombres matar por placer. Vio a mujeres ser tratadas como objetos. Vio a niños aprender la crueldad antes de aprender a hablar. Y en medio de todo este caos, él hacía algo que parecía imposible en aquella generación. Él caminaba con Dios. No era fácil. Cada día era una batalla contra la corriente. Mientras todos bajaban cuesta abajo hacia el abismo, él subía montaña arriba hacia la luz. Solo, siempre solo, pero no completamente solo, porque Dios estaba con él, y Dios veía todo. El Señor observaba desde la eternidad cómo su creación se autodestruía. Cada acto de violencia era una puñalada en el corazón divino. Cada palabra cruel, una blasfemia contra el amor que había modelado al primer hombre del polvo. Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Su corazón se entristeció profundamente. No era el arrepentimiento de quien se equivoca, sino el dolor de quien ama y ve a su amado elegir su propia destrucción. Como un padre que ve a su hijo perderse en las drogas, Dios sufría viendo su creación perderse en el pecado. Entonces vino la decisión que sacudiría toda la historia. Dios dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta los animales, hasta el reptil y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho.
Pero había una excepción, una única alma en medio del caos universal. Noé halló gracia ante el Señor. Él tenía 500 años cuando sus hijos nacieron. Sem, Cam y Jafet vinieron al mundo en una época en que tener hijos parecía un acto de fe desesperada. ¿Qué futuro podría haber para niños nacidos en un mundo condenado? Pero Noé no sabía aún del plan que Dios tenía en mente. No sabía que sus hijos serían los padres de la nueva humanidad. La voz de Dios le llegó una mañana cualquiera. No hubo truenos ni terremotos, solo la voz conocida que siempre lo había guiado. Noé, dijo el Señor, el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Noé dejó de respirar. El mundo entero sería destruido. Todos aquellos que él conocía, todas las ciudades, todas las familias, todos los bebés que habían nacido esa semana, todo sería barrido de la faz de la tierra. Pero Dios no había terminado de hablar. Hazte un arca de madera de ciprés. Aposentos harás en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba. La puerta del arca la pondrás a su lado. Harás pisos bajo, segundo y tercero. Las especificaciones eran precisas, detalladas. Dios no estaba improvisando. Él había pensado en cada centímetro de aquella embarcación que salvaría la vida en la tierra. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Noé se quedó en silencio por un largo tiempo. ¿Cómo explicarle a su familia? ¿Cómo explicarle a los vecinos? ¿Cómo construir un barco gigantesco lejos de cualquier mar? Pero la voz de Dios continuaba, implacable y llena de gracia al mismo tiempo. De todo animal limpio tomarás para ti 7 parejas, macho y su hembra. Pero de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. La tarea parecía imposible. Reunir animales de toda especie, construir un arca de dimensiones colosales, preparar alimento para todos por meses y meses, pero Noé no cuestionó, no argumentó, no pidió señales ni pruebas, simplemente dijo, sí, Señor, y empezó a construir. Los primeros días fueron los más difíciles. Noé cortaba árboles, mientras las personas pasaban y lo observaban con curiosidad. ¿Qué anda haciendo, viejo? ¿Construyendo una casa? Él respondía con pocas palabras. Una arca. ¿Para qué? Para un diluvio que se viene. Las personas reían y seguían adelante. Pero cuando la estructura comenzó a tomar forma, las risas se volvieron burla abierta. Cuando llegó a los 10 codos de altura, la burla se volvió hostilidad. Cuando llegó a los 20 codos, la hostilidad se volvió persecución. El hombre estaba construyendo algo que desafiaba toda lógica conocida. Noé trabajaba de sol a sol, sus manos sangraban de tanto manejar madera áspera, su espalda dolía de cargar troncos pesados. Sus hijos lo ayudaban, pero él sentía el peso de la duda en sus ojos. Padre, susurraba Sem a veces, ¿estás seguro de que Dios habló? Noé paraba de martillar y miraba a su hijo. Absoluta, mi muchacho, tan cierta como el sol que sale cada mañana. Los años pasaron. El arca crecía como una montaña de madera en medio de la nada, 300 codos de longitud, el equivalente a 135 metros, 50 codos de anchura, 22 metros y medio, 30 codos de altura, 13 metros y medio de altura pura.
era más grande que muchas construcciones de la época. Las personas venían de ciudades distantes para ver al hombre loco que construía un barco en tierra seca. Algunos traían comida echada a perder para aventarle. Otros venían con piedras. Muchos venían solo para reír. Noé, el chiflado de Dios, se había vuelto una atracción, pero él continuaba construyendo. Día tras día, año tras año, su barba se puso blanca. Sus hijos se casaron, nietos nacieron, pero aún no había señal de lluvia, ni una nube en el cielo azul infinito. ¿Qué tipo de fe era necesaria para seguir creyendo por décadas? ¿Qué fuerza de voluntad era precisa para martillar madera bajo el sol abrasador mientras multitudes se burlaban de él? Las personas comenzaron a usar a Noé como ejemplo de locura. Cuando alguien hacía algo ilógico decían, está como el viejo del arca. Niños jugaban a construir barcos de juguete y fingían ser Noé, el chiflado. Pero Dios no se había olvidado. Mientras Noé construía, él preparaba los corazones de los animales. Algún instinto sobrenatural empezó a despertar en las criaturas salvajes. Leones que nunca habían visto el mar comenzaron a soñar con agua. Pájaros que vivían en montañas distantes sintieron una urgencia inexplicable de volar en dirección al sur. Entonces llegó el día. Noé tenía 600 años cuando la voz de Dios volvió a hablar. Entra en el arca tú y toda tu casa, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Era hora. Después de décadas de preparación, después de años de burla, después de una vida entera de fe inquebrantable, finalmente había llegado el momento. Los animales comenzaron a llegar. Primero, los pequeños, conejos saltarines, ardillas nerviosas, pájaros de todos los colores imaginables. Las personas observaban espantadas. ¿De dónde venían todas esas criaturas? ¿Por qué se dirigían directamente al arca de Noé? Después llegaron los medianos, lobos caminando al lado de ovejas, zorros corriendo junto con gallinas. El instinto de cazar había sido suspendido por un poder mayor. La naturaleza obedecía al llamado del Creador. Por último, vinieron los grandes. Elefantes majestuosos, osos poderosos, felinos salvajes que normalmente harían que cualquier hombre corriera para salvar la vida. Pero entraban en el arca como corderos mansos, guiados por una fuerza que trascendía toda comprensión. Noé los organizaba con la precisión de quien había pasado años planeando cada detalle. Los animales limpios, 7 parejas de cada especie. Los inmundos, una pareja de cada. Las aves, 7 parejas de cada tipo. Aposentos específicos para cada familia. Alimento suficiente para meses. La multitud que antes se burlaba ahora observaba en silencio. Algo estaba pasando. Algo que no podían explicar ni controlar. Si esta historia le está tocando el corazón, suscríbase ahora y active la campanita. Aquí cada narrativa es una travesía por las páginas sagradas, y lo que viene a continuación en la historia de Noé le va a partir el corazón y luego a reconstruírselo. Al 7º día, después que Noé entró en el arca, lo imposible comenzó a suceder. Las primeras gotas de lluvia cayeron del cielo, gotas grandes, pesadas, que hacían ruido al golpear la tierra reseca. Las personas miraron hacia arriba curiosas. Algunos sonrieron, finalmente un poco de frescura en ese calor. Otros fruncían el ceño. No era temporada de lluvias, pero las gotas no pararon, se multiplicaron. En minutos se hizo un chipi-chipi. En media hora, una lluvia constante. En 2 horas, una tormenta. En 4 horas, un diluvio. Y entonces sucedió lo inimaginable. Las fuentes del gran abismo se rompieron. La propia tierra se rajó y brotó agua como si fuera un cuerpo herido sangrando. Mantos freáticos que existían desde la creación explotaron en géiseres gigantescos. El mundo se transformó en una cascada al revés.
Las compuertas del cielo se abrieron. Ya no era lluvia. Era como si océanos enteros fueran derramados desde una altura infinita. El ruido era ensordecedor, un rugido continuo que ahogaba todos los demás sonidos. Las personas corrieron a sus casas, después corrieron a terrenos más altos, después corrieron a las montañas. Pero no había lugar lo suficientemente alto para escapar de lo que estaba viniendo. El agua subía con una velocidad aterradora. Primero cubrió los jardines, después las casas de una planta, después los segundos pisos, después los terceros. La humanidad entera se apiñó en las cimas de los edificios más altos, observando la muerte subir inexorablemente en su dirección. Gritos, llantos, desesperación. Personas que habían pasado décadas burlándose de Noé ahora golpeaban la lateral del arca, suplicando entrar. Noé tenía razón. Noé, perdónenos. Noé, abra la puerta. Pero Dios mismo había cerrado la puerta. Ninguna fuerza humana conseguiría abrirla ahora. El tiempo de la gracia había terminado. El tiempo del juicio había comenzado. Noé oía los gritos allá afuera y lloraba. Él había predicado por años, había advertido por décadas, había sido el testimonio vivo de Dios en esa generación perversa. Pero nadie quiso escuchar. Todos prefirieron reír que creer. La lluvia continuó por 40 días y 40 noches sin parar ni un segundo. Cuando paró de llover, las aguas continuaron subiendo por 110 días más. Todos los montes altos que había debajo de todo el cielo fueron cubiertos. 15 codos sobre las montañas más altas prevaleció el agua. Silencio. Un silencio que jamás había existido sobre la tierra. El silencio de un mundo muerto. Ya no había más voces humanas. Ya no había más rugidos de animales salvajes. Ya no había más gorjeos de pájaros. Solo el sonido suave del agua meciendo un arca solitaria sobre la tumba de la primera civilización. Dentro del arca, la vida continuaba. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 almas. Los únicos seres humanos vivos en todo el planeta. Ellos cuidaban a los animales, organizaban la comida, limpiaban los aposentos, pero siempre en silencio. El peso de lo que estaba pasando allá afuera era demasiado grande para las palabras. A veces, Noé subía hasta la ventana y miraba el océano infinito que lo cubría todo. No había tierra a la vista, no había montañas, no había árboles, solo agua hasta el horizonte y más allá, un mundo completamente nuevo, hecho de agua y luto. 150 días las aguas prevalecieron sobre la tierra. Pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecieron gradualmente de sobre la tierra. Al 7º mes, a los 17 días del mes, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé sintió cuando el arca dejó de flotar. Un toque suave, casi imperceptible. Después otro. La embarcación estaba tocando tierra firme por primera vez en más de 5 meses. Pero aún estaba lejos de salir. Las aguas continuaban cubriéndolo todo alrededor. En el 10º mes, al primer día del mes, aparecieron las cimas de los montes. Noé vio desde la ventana pequeñas islas de roca emergiendo del océano universal. Era la primera señal de que la tierra estaba volviendo. 40 días después, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. El cuervo voló de un lado a otro hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra, pero no regresó. Había encontrado carroña suficiente para alimentarse en los restos del mundo antiguo. Entonces, Noé soltó una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Pero la paloma no halló dónde posarse con la planta de su pie y volvió a él al arca,
porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra. Noé extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo arrancada en su pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Una hoja de olivo, verde, fresca, viva. Era la primera prueba de que la vida estaba brotando de nuevo, de que Dios estaba cumpliendo su promesa de preservar la creación, de que había esperanza para un nuevo comienzo. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, pero ya no regresó. Había encontrado dónde hacer su nido. La tierra estaba lista para ser habitada de nuevo. En el año 601 de Noé, en el primer mes, al primer día del mes, las aguas se secaron de sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba enjuta. Pero aún se quedaron en el arca. Noé había aprendido a esperar la voz de Dios. No saldría hasta recibir orden expresa. En el segundo mes, a los 27 días del mes, la tierra estaba completamente seca. Entonces Dios habló a Noé: «Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, así de aves como de ganado, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sácalos contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra». La puerta se abrió. Por primera vez en 1 año y 10 días, aire fresco entró en el arca. Noé pisó tierra firme. Sus piernas temblorosas apenas podían sostenerlo. Se arrodilló y besó el suelo. Su familia salió en silencio. Los animales salieron en orden, cada especie caminando para encontrar su nuevo hábitat. Las aves volaron a los cielos limpios. Los animales terrestres corrieron a las llanuras vacías. Los reptiles se arrastraron a las rocas calentadas por el sol. El mundo estaba diferente, más seco, más árido, más pequeño. Las montañas tenían formas nuevas. Los ríos corrían por caminos diferentes. Era el mismo planeta, pero totalmente transformado. El diluvio había rehecho la geografía entera. Noé construyó un altar al Señor. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar. Era su primera acción en el mundo nuevo: no construir una casa, no sembrar comida, no cuidar de sí mismo, adorar a Dios. Jehová percibió olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Era una promesa, un pacto, un compromiso eterno. Dios estaba estableciendo las bases para la nueva humanidad. Habría estaciones regulares, habría cosechas predecibles, habría ritmo y orden en la naturaleza. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el pavor de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en sus manos son entregados. Las reglas habían cambiado. En el mundo antes del diluvio, hombres y animales convivían de forma diferente. Ahora habría miedo instintivo. Los animales huirían de los hombres. Era una protección necesaria en un mundo donde la humanidad tendría que empezar de cero. Todo lo que se mueve y vive le será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, todo les he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. Dios estaba estableciendo el valor sagrado de la vida.
tanto animal como humana. Habría consecuencias para quien quitara una vida innecesariamente. La violencia que había destruido el mundo antiguo no sería tolerada en el nuevo. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pero ustedes fructifiquen y multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Entonces Dios estableció su pacto con Noé y sus hijos. He aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves y animales y toda bestia de la tierra con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Establezco mi pacto con ustedes. Nunca más será exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni existirá más diluvio para destruir la tierra. Era una promesa incondicional. No dependía del comportamiento humano. No dependía de la obediencia. Era un compromiso unilateral de Dios con su creación. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes, y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. El arco iris, esa franja colorida que aparece cuando el sol brilla a través de la lluvia, para siempre sería el recordatorio visual de la promesa de Dios. Cada vez que apareciera en el cielo, sería como si Dios estuviera diciendo: me acuerdo de mi promesa, nunca más un diluvio global. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Noé miró el primer arco iris de la historia de la humanidad. 7 colores perfectos curvados sobre el mundo lavado. Era demasiado hermoso para ser casualidad. Era la firma de Dios en el cielo, garantizando que su misericordia prevalecería para siempre sobre su justicia. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. De ellos se pobló toda la tierra. Toda familia humana que nacería de ahí en adelante tendría el mismo origen. Todos serían primos lejanos. Todos cargarían el ADN de los 8 sobrevivientes del diluvio. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y se quedó desnudo dentro de su tienda. Incluso el hombre más justo de la tierra era imperfecto. Incluso el héroe elegido por Dios tenía debilidades. Nadie aparte de Cristo sería perfecto. La historia del diluvio terminó, pero su mensaje resuena a través de los milenios. Dios ve todo. Dios juzga el pecado, pero Dios también salva a los que en Él confían. Siempre hay un arca para quien tiene fe. Siempre hay un arco iris después de la tormenta. Noé no era perfecto, pero era obediente. No era el más fuerte, pero era fiel. Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los escogidos.